Y este es el recuerdo que han dejado las empresas petroleras. Esto es muerte, señores. Bueno, chavales, bienvenidos al primer capítulo de Ecuador. Me encuentro en la zona de Sucumbíos, al norte del país, y hoy en este vídeo vamos a ver el Chernóbil del Amazonas, uno de los mayores desastres ambientales del mundo entero a causa de la contaminación del petróleo. Me está acompañando Nilo Galeas. Os dejaré aquí un sticker que podéis seguirlo, ya que tiene bastante contenido de la Amazonía, y durante los próximos vídeos también vamos a crear contenido aquí. Los esperamos, que la Amazonía aquí recién empieza. Desde hace años en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, se está viviendo el peor escenario de contaminación. Estoy hablando del derrame de petróleo. Esto no es un derrame porque se rompió la tubería, es un derrame porque se estaban robando la tubería. Cortan la tubería y pues miren todo lo que terminan ocasionando por robarse la tubería. Apenas acabamos de empezar el recorrido y ya fijaos, ya estamos empezando a ver ríos donde se encuentra la presencia de petróleo. Entre el 1972 y el 1990, la empresa estadounidense Chevron, antes llamada Texaco, causó daños irreversibles a la biodiversidad y a las comunidades locales. Se han llegado a derramar 64 millones de agua tóxica y 650.000 barriles de petróleo crudo en la Amazonía ecuatoriana. Además, se construyeron 880 piscinas obsoletas permeables que siguen contaminando las aguas subterráneas y toda la atmósfera. 2018 en 2020 se rompió la tubería que pasa por el río Coca, y el río Coca es un río que desemboca en el río Napo, y el río Napo llega hasta Perú, es decir, fue una contaminación extremadamente grande. Este daño se ha esparcido como un cáncer en este hábitat natural, contaminando ríos, acuíferos y alimentos, todas estas consumidas por casi 30.000 personas. Todas estas personas son comunidades indígenas que rodea este lugar. Fijaos cómo el petróleo se lo está comiendo todo. Incluso todas estas hierbas que hay ahí, antes eran verdes, todo se lo está comiendo. A medida que vamos avanzando, estamos empezando a notar el olor muchísimo más fuerte. Nos han dicho que es probable que dentro de un rato, a medida que estamos aquí, empecemos a notar un dolor constante de cabeza. Y es que es normal, ya el olor es bastante desagradable. Hola. Hoy en día es un pozo inyector de agua de formación. El agua de formación es esa agua fósil que está ahí mezclada con el petróleo. El momento que extraen el petróleo también sale el agua y también sale gas. Es otra cosa que está caliente también. Sí, está ardiendo. Es porque justamente pasa por los separadores, ¿no? Y ahí necesitan mucho fuego para poder separar el petróleo. Los mismos ingenieros de la Texaco fueron los que diseñaron la reinyección de aguas de formación. O sea, cada 180 litros de agua de formación les costaba $3 reinyectarlo. Por no pagar esos $3 fue que los botaron. En este territorio donde nos encontramos ahora, milenariamente pertenecía al pueblo Cofán, que desconocía, no sabía nada de la actividad petrolera. Pensaron que nunca iban a reclamar o nunca iban a decir: oye, ¿por qué mataste mis peces con estas aguas? ¿Por qué contaminaste mis aguas donde yo me bañaba, donde yo utilizaba? Hay que entender de que todas estas aguas que van de aquí, de estos ríos, se pasa por el Perú, Brasil y termina en el océano. Todas estas tuberías que veis aquí son de petróleo. Estas tienen 40 años y tienen muchas probabilidades de que esto rompa y se derrame, como está pasando en muchos lugares. Tiempo esa foto es de una Yo le voy abriendo aquí para que ustedes vayan viendo. Encontramos con estas cosas. Puedo seguir sacando
full material de aquí. Estoy en una zona ahora donde antes habían 3 piscinas llenas de petróleo. Se gastaron 40 millones de dólares en restaurar toda esta zona. No sé de dónde ha salido tanto dinero. Lo único que hicieron es tapar estas piscinas, pero es que no han solucionado nada. Hemos empezado ya a cavar y debajo de toda esta tierra, de toda esta superficie, hay petróleo. Cuando le preguntamos al dueño de este terreno, de esta propiedad, que esto era parte de la piscina que ellos construyeron acá y que no la habían tapado en su totalidad. Dentro de esta piscina, su esposa, por salvar una vaca que se le cayó también dentro, y desde ahí comenzó con sus enfermedades. Después de haber caído en esta piscina, de haber tomado petróleo y todo agua con petróleo, murió a los 3 años. Mira qué pasada. Esto sí que huele, este trozo sí que huele muchísimo más. Bueno, de hecho es que es puro líquido, mira. Lo más grave de todo es que el Estado ecuatoriano le liberó de responsabilidades a la Texaco y la Texaco no le liberó al Estado ecuatoriano. Y hoy en día Texaco le ha puesto 3 arbitrajes, de los cuales ya va ganando. El primero ganó el Estado ecuatoriano, que no era económico. El segundo, que era económico, lo perdió. Y ahora el tercero, que le puede costar miles de millones de dólares, ya lo ha perdido en 2 instancias el Estado ecuatoriano. Es que ni siquiera se han molestado en poner una plaquita de hormigón para que esto no se siga filtrando bajo la tierra, porque esto simplemente lo que hicieron es taparlo, llenarlo de arena. Lo único que ha hecho es que esto al cabo del tiempo se siga filtrando por toda esta selva. 2019, 2020, 2021 y 2022. Cada año voy marcando. Lo que quiero que veas es cuánto tiempo también aguanta el petróleo en un árbol. Ya mismo se comienzan a menear por allá. ¿Qué profundidad tiene esto? Tiene 2,70 metros, 2,80 metros. En sí tienen 3 metros de profundidad. Todavía quedan como 33 piscinas abiertas. El resto todas están cerradas. Están llenas de petróleo, que están ocultas, que fueron tapadas, pero que está ahí. Pues mira lo pegajoso que se siente. Primero hay una capa de hojas que han ido cayendo debido al tiempo, a 30 centímetros. Menos de 30, tal vez tendrás unos 10 centímetros de capita y luego... De hojitas y tierra, pero luego ya es todo petróleo. Sí, debajo está todo esto. Tal vez uno a simple vista no se pueda dar cuenta, paseando por aquí, que debajo de toda esta capa hay todo esto. Está todo lleno de petróleo. Y este es el recuerdo que han dejado las empresas petroleras. Aquí justo al ladito mía ahora mismo tengo un pequeño río lleno de petróleo a escasos centímetros de la superficie, y aprovecho para comentaros que desde el 2019 al 2020 400 personas tuvieron cáncer. Al 70% de estas personas eran mujeres y tuvieron cáncer de útero. ¿Y por qué cáncer de útero? Este río llega hasta todas las comunidades indígenas. Las mujeres son las que se meten dentro del río para lavar la ropa y los utensilios. Yo voy a hacer lo mismo como hacen los animalitos, ¿no? Comienzan a meter la pezuña. Y esto es la calidad de agua que Chevron nos ha dejado acá. Y dice que acá no hay contaminación, que acá el agua está apta para el consumo humano. Cuando llueve, cae al río Heleno, el río Heleno cae en el río Guarico y pasa estas aguas por las comunidades Cofane, Siona, Siecopay, Quichua, Shuar, Colonos. Va contaminando todo. Tener este petróleo en este pantano no es dignidad para ningún ser humano, ni para la naturaleza, ni para el ambiente. Esto es enfermedad, esto es cáncer, esto es muerte, señores. Lo que tengo aquí detrás, esas 2 llamaditas que tengo, son las llamadas mechero. Aquí estas empresas, este gas licuado, para deshacerse de él lo están quemando. Es una manera más sencilla y más económica para ellos para deshacerse de este gas. Pero es irónico porque el país de Ecuador tiene que comprar a otros países. Son gases tóxicos que se lanzan directamente al aire, generan una contaminación y una acumulación en las nubes. Cuando las nubes están cargadas, llueve y esto genera algo que se llama la lluvia ácida, en la que bota todo ese humo directamente hacia las casas. Es un agua que baja contaminada, genera obviamente impactos a la salud. Muchas de las comunidades toman agua lluvia porque el agua de los ríos está contaminada y no tienen sistemas de agua potable, de aguas entubadas, entonces tienen que consumir agua lluvia. Este es un gas que se quema netamente de las empresas petroleras, de lo que hacen la perforación, son gases tóxicos. Todos los alrededores de esto está lleno de bichitos. Parece una tontería, pero es que esto es la comida de muchos animales. Y esto está alrededor todo lleno de insectos muertos. Eso también es un problema.
por pequeños que parezcan. Es increíble el calor que hace ahora mismo aquí, estando tan cerca. Uno nota el calor que se está adentrando. Tal vez les atrae o tal vez quieren comer. La verdad, este tipo de cosas son contaminantes que no se hablan de aquí en la Amazonía. De hecho, casi la mayoría de nuestro pueblo ecuatoriano no lo conoce. De hecho, hemos tenido que pasar por varias revisiones policiales para poder llegar aquí con seguridad y llevarles estas imágenes. Y nosotros nos vamos ya porque estamos empezando ya a sudar a un nivel un poco estamos extremo. quemándonos aquí, así que ya nos vamos para allá. Por cierto, todas estas dos llamas no se apagan nunca, ni de noche ni de día. Están en continuamiento, funcionamiento todo el día, 24/7. Estos grupos de indígenas dependen de su entorno y se están enfrentando a la extinción si se siguen contaminando los ríos y los animales siguen desapareciendo. Incluso han habido asesinatos entre tribus a causa de la reducción de tierras y la escasez de recursos. No será nuestra casa, pero vivimos todos en el mismo planeta. Somos responsables de nuestra tierra y tenemos que cuidarla. Sabemos de sobras que sin el Amazonas no podemos vivir y seguimos continuamente destrozándolo. Estamos cavando nuestra propia tumba. Ahora sí, chicos, este vídeo termina aquí. Dale like, compártelo, comenta siempre con respeto y seguimos pronto con los vídeos de Ecuador.